y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos. Y el domingo pasado comencé a desarrollar un tema que es de vital importancia para toda persona, no solamente creyente, sino aún el no creyente. Nosotros en nuestra vida atravesaremos diferentes momentos. Momentos de mucha bendición, momentos de mucha paz, momentos de mucho gozo, momentos de mucha abundancia, momentos de vacas gordas, como decimos, pero también nos tocará atravesar momentos críticos, momentos difíciles, momentos angustiosos, momentos turbulentos. Y es allí donde muchas personas se enredan. Algunos comienzan a cuestionar a Dios pensando de que porque están viviendo una realidad que no les gusta, Dios se ha olvidado de ellos, está totalmente desorientado. Algunos comienzan hasta a dudar de la existencia de Dios ante las crisis. Sin embargo, nosotros debemos entender que la Escritura una y otra vez nos enseña que Dios no solamente es el creador de todo el bienestar nuestro, de la protección, también es aquel que nos acompaña en los momentos difíciles y momentos críticos. Y por eso que dentro de las bienaventuranzas mencionadas en el libro de Mateo capítulo 5, hay una que se abarca muy poco, pero que tiene una profundidad y una realidad espiritual gloriosa cuando Dios nos enseña a través de los labios de Jesús: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Qué es lo que nos indica? Que dentro de este caminar de fe, dentro de este hermoso camino del Evangelio, no todo va a ser hermoso como nosotros pretendemos que es. A veces nos tocará atravesar crisis. Y en las crisis Dios no se borra, en las crisis Dios no nos abandona, en las crisis Dios manifiesta su fidelidad, su poder y su omnipotencia para que nosotros podamos testificar que Él, en medio de la crisis, sigue siendo nuestro Padre Celestial que nos da la victoria, aún en los escenarios más desfavorables. Entonces, necesitamos nosotros prepararnos, y les comentaba la semana pasada que no es lo mismo enfrentar una crisis a ciegas, sin conocer el teórico, que enfrentar una crisis conociendo al menos cuáles son las herramientas que debemos utilizar para salir victoriosos de ella. ¿Me siguen? Entonces, Dios jamás permitirá que usted y yo enfrentemos una situación sin antes habernos dado los principios de su palabra para que nosotros en ese momento de crisis lo apliquemos. Entonces, esto es de vital importancia que lo entendamos. ¿Por qué es tan importante congregarse? ¿Por qué es tan importante sentarnos a recibir palabra de Dios? Porque en ocasiones esa palabra nos va a hablar en el mismo momento en que atravesamos una situación y nos proporciona los principios justos para tomar las decisiones correctas, y en otras oportunidades quizás no estamos atravesando la situación difícil, no estamos atravesando quizás la crisis, pero nosotros nos vamos alimentando de principios para que cuando venga esa crisis nosotros tengamos el teórico y lo podamos aplicar en fe y ver el resultado de esos principios obedecidos. Me sigue en la línea, ¿verdad? Entonces, crisis es una palabra que nosotros debemos aprender a escuchar, y mucho más en estos días. El mundo está en una crisis, pero profunda. Y cada vez más se hunden en sus propios razonamientos, porque esta generación es la que se jacta de ser atea. Pero bueno, está el ateo que ignora a Dios, que claramente es perjudicial para su vida, obviamente, porque donde Dios es ignorado, su gloria no es manifestada. Pero esta generación no solamente se jacta de no creer en Dios, es que tiene la osadía de no solamente decir que no cree, sino que también, paradójicamente, hasta se contradice, porque quiere ir en contra de Dios. ¿Y cómo vas a ir en contra de algo que tú crees que no existe?
O sea, no hay peor pérdida de tiempo que luchar o tratar de imponer una idea cuando yo creo que ese ser no existe. ¿Cuál es ese anhelo de querer poner a toda una sociedad en contra de un ser que según ellos no existe? ¿Para qué invertir tiempo en ello? Yo invierto toda mi vida en dar a conocer la existencia de Dios porque creo que existe. Lo mío tiene sentido. Entonces, en medio de la hecatombe que nos toca vivir, en medio de esta crisis crónica, no crean ustedes que todo esto se va a acabar con un acuerdo de paz entre ambas partes involucradas en guerra. Gloria a Dios si hay acuerdos de paz. Nosotros no somos apocalípticos mentalmente hablando. Nosotros somos gente que oramos por la paz, pero no por una paz firmada por hombres que están en guerra consigo mismos. Oramos para que la paz verdadera repose en el corazón de los líderes. Y la paz no es un tratado en la ONU. La paz es una persona que habita el corazón. Jesucristo es la paz del mundo. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Entonces nosotros oramos para que en esos países hayan acuerdos de paz, cese al fuego, para que Dios proteja a esas vidas que se encuentran hospitalizadas y los bombardeos rodean esos lugares. Oramos para que los refugiados encuentren también un lugar donde rehacer sus vidas, los desplazados puedan volver a sus casas, los territorios que han sido derrumbados puedan ser nuevamente edificados, los países que no se encuentran quizás en una guerra como la que vemos en el Medio Oriente, pero sí se encuentran en una situación trágica y por ejemplo, de situación difícil como la que vemos en Cuba, que todas estas cosas han atravesado pues la situación y el pueblo se encuentra limitado en muchas cosas, ya sea de remedios, de alimentos, de petróleo. Nosotros oramos por todas esas cosas. Nosotros creemos en lo que la Biblia dice. Oren por todos los que están en eminencia, independientemente del color político que profesen, para que pues podamos vivir quieta y reposadamente. ¿Hasta aquí me van siguiendo? Ahora, existe toda esta situación. Ahora hay, con el cese al fuego, con el acuerdo de paz, ahora después viene el efecto dominó. El efecto dominó es lo que sucede después de todo lo que pasó, que claramente eso carga sobre la economía, el Estado, la inflación. Entonces, todo eso genera una crisis global. Y en esa crisis hay mucha gente que se pone a escuchar el noticiero, se pone a escuchar todos los pronósticos que la gente ve. Entonces hablan de recesión, hablan de angustia, hablan de situación, hablan de caída de todos los aspectos, y la gente comienza a consumir todo ese tipo de noticias, todo ese tipo de información. Entonces, a la crisis real se le agrega la imaginativa, la que continúa después de lo que estamos viendo. Y eso va generando en el corazón de las personas una inquietud, una incertidumbre. Si a todo eso le sumamos ya a ver más lo que tiene que ver con nuestra nación, la situación migratoria, entonces la gente comienza a tener una situación compleja en su mente. Si a eso le sumás que su vida espiritual no está fortalecida en el Señor, es una bomba de tiempo. Es imposible no caer en las garras del estrés, de la depresión, de la angustia, de la desesperanza. Entonces, meditando en toda esta situación, la lectura espiritual que todo hombre de Dios debe hacer es, debes preparar al pueblo para que enfrente las crisis. Por ejemplo, Jesús tuvo una lectura espiritual de unas situaciones que iban a vivir sus discípulos. Y Jesús, como era un hombre espiritual, lleno de Dios, le dijo a los discípulos: Satanás os ha pedido para zarandearos. Y Jesús dice: y yo he orado al Padre para que eso no suceda. No. Yo he orado al Padre para que su fe no les falte. Porque es en la fe donde nosotros, la fe de Cristo, vamos a poder vencer los zarandeos de Satanás en esta tierra. Es decir,
Jesús no solamente le dijo, Jesús le dijo, miren muchachos, en el mundo ustedes van a tener aflicción. Le estaba hablando a ellos, Claramente es un principio que trasciende las generaciones y nos abarca también a nosotros, porque no es que dejó de existir la aflicción solo en la época de Jesús. No, siempre, pero específicamente le dice a ellos, muchachos, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros, si buscamos la palabra crisis en la Escritura, no la vamos a encontrar de manera literal, porque no era un término que se utilizaba, por lo menos para esa época. Pero sí la podemos, entender por medio de sinónimos: aflicción, tribulación. ¿Me siguen? Zarandeo, crisis. Todo lo que viene a intentar ponernos en contra de Dios o sacudir nuestra fe. Entonces, pensando en esto, en medio de un mundo que colapsa cada vez más en cuanto a la moralidad, la espiritualidad, nuestros referentes más, digo nuestros referentes, creo que me expresé mal. Gran parte de los que al parecer son referentes del Evangelio son personas que están comprometidas con este mundo. Así como en su momento el sumo sacerdote Caifás, al parecer era el sumo sacerdote del pueblo judío, estaba trabajando mancomunadamente con el Imperio Romano. Y entonces él priorizaba su estatus, sus comodidades, su bienestar, y el único trabajo que tenía el sumo sacerdote era tratar de decirle al pueblo que no se levantase contra Roma. Bueno, no crean ustedes que ahora es muy diferente. Estos, al parecer, sumos sacerdotes de la fe de nuestros días están comprometidos con este mundo, no quieren negociar sus comodidades y sus privilegios, su bienestar terrenal y material, y le hacen creer a la iglesia, a los hijos de Dios, que mientras más secular seas, mejor estás con Dios. Y mientras más busque la intimidad, la pureza y la santidad, más religioso, enajenado, tonto y torpe eres. Entonces, en ninguna parte de la Escritura Dios nos manda a secularizar la iglesia. No te conviertas tú a ellos, que ellos se conviertan a ti. Yo le hago toda esta introducción porque, como siempre yo les digo a ustedes, tengo 45 benditos minutos cada domingo para luchar contra una semana de babosadas y de comida chatarra en las redes sociales. Quiero pensar que usted invierte tiempo en las Escrituras y por lo menos se toma un par de minutos para repasar lo que Dios nos enseña cada domingo acá. Porque hay gente que escucha todo menos su pastor. ¿Me siguen? Ay, pastor, ¿se puso celoso? Sí. Pero me pongo celoso, mi hermano, en el buen sentido. Porque al final uno prepara una comida sólida, una comida nutritiva, para que después venga un burro que ni sabe cómo te llamas, que reconocen, muchos de ellos reconocen, es que yo no tengo formación doctrinal, yo no tengo formación teórica, y lo dicen con orgullo, lo dicen como diciendo, ¡ja, ja, ja! ¡Qué buen predicador soy! O sea, te lo está diciendo en la cara, no tengo formación, no soy una persona que me he capacitado, no tengo ni siquiera un mínimo diploma de teología, que es la comprensión de las Escrituras. Entonces, ¿qué estás predicando? A ver, esto es muy simple. Esto es muy simple. ¿Usted iría a operarse con alguien que dice, bueno, yo soy doctor porque, no soy doctor, pero bueno, si usted quiere venir a operarse conmigo, yo me opero? ¿Usted se operaría con alguien que no tiene un diplomado en medicina, ya sea del ojo, de la nariz, de la oreja, en cualquier campo? ¿Usted se dejaría operar por alguien que no tiene una credencial, que no tiene? ¿Usted se dejaría? ¿Usted se dejaría representar legalmente por alguien que dice, yo no soy abogado,
Pero si usted quiere que lo represente, lo represento. ¿Usted se dejaría? ¿Y cómo usted se va a dejar pastorear por alguien que reconoce que no tiene ninguna base teológica? Y te lo está diciendo, ¿eh? No es que te lo está ocultando. Mientras Dios nos manda a ser espirituales, y te vas a encontrar con cantantes que te dicen, tú tienes que ser terrenal. Entonces, yo tengo que poner esta base, porque si los zarandeos, escuchen, si los zarandeos, si las crisis, las tribulaciones, las pruebas, las aflicciones, las crisis, se pueden vencer según Jesús, porque es Jesús nuestro modelo a seguir, nuestro maestro. A Él debemos escuchar, a Él debemos obedecer. Si el Señor dice, ante las crisis, ante los zarandeos de Satanás, yo he orado para que su fe no le falte. Y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si yo a usted le enseño bien la palabra de Dios, entonces su fe va a estar bien fundamentada. Y si su fe está bien fundamentada, entonces ningún zarandeo de Satanás podrá destruir a los que obedecen correctamente la fe en la palabra de Dios. Pero si yo a usted le enseño mal la palabra de Dios, entonces su fe va a estar distorsionada. Entonces usted va a aplicar la fe de manera incorrecta, por ende no le va a dar resultado. Y la fe está conectada con la verdad eterna de Dios. La fe no es la imaginación de que Dios me dará victoria. No, la fe no es la imaginación de que Dios me va a dar victoria. No sé cómo. I don't know how. No es así. La fe no es la imaginación de que Dios me va a dar victoria. No, la fe es la certeza de lo que espero, la convicción de lo que aún no veo, pero sé que Dios es fiel para cumplir lo que promete en su bendita, eterna y gloriosa palabra. Entonces, usted y yo debemos ser personas que amemos la palabra, que escudriñemos la palabra. No es tan difícil, hermanos. Pero esa palabra a veces nos confronta. Esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta las entrañas. Discierne los pensamientos del corazón, nos confronta, nos redarguye, nos corrige, nos instruye. Entonces, ante la crisis, hay principios que debemos aplicar. Y yo necesito prepararlos porque el mundo y el escenario que hoy día vemos es cada vez más cruel. Pero esto no lo hago para apanicarlo a usted. Es una palabra que me inventé yo. Para que entre en pánico. Es una palabra cubana. Ese está panicado. Ese está panicado. Yo no le digo a usted esto para que usted y yo entremos en pánico. Sino por el contrario, no hay nada más glorioso que ser sensatos para que podamos tener un escenario de lo que el mundo vive y de lo que Dios nos proporciona y de cómo enfrentarlo. Entonces, ¿hay una crisis palpable? Sí. ¿Se avecina una crisis mundial peor de lo que hoy día vemos? Sí. Y entonces, pastor, ¿quién podrá ayudarnos? La próxima prédica se va a llamar Yo. Pero no va a ser el Chapulín Colorado, sino el Dios Todopoderoso, el gran Yo Soy. Entonces, pastor, ¿qué debemos hacer? Rápido, guarde estos principios y vamos a atesorarlos en el corazón. 1, ¿qué debemos hacer, pastor, ante las crisis? Primer principio, antes de reaccionar fuerte, diga conmigo, detengámonos y refugiémonos en Dios.
¿Cuál es el lugar más seguro para que nosotros podamos enfrentar una crisis? Dios. Refugiémonos en Él. Mira lo que dice la Biblia en el Salmo 46. A ver si me ayudas ahí, Salmo 46, y vamos, yo después lo sigo guiando yo. Salmo 46, 1 y 2 dice, Dios, escuchen, a ver, Salmo 46, 1 y 2. Dice, Dios, lo que pasa es que está apagado el televisor, no. Ok. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahí está. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? No temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque la tierra sea sacudida, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte. En Él estaremos seguros. Vamos, denle un aplauso al Señor, por favor, ayúdeme. ¡Dele! No es Donald Trump tu refugio. No es Kamala Harris. Ay, pastor, yo estoy orando para que suba de una vez por todas la esposa de, ¿cómo se llama este que era presidente? Sí, que suba la Obama, pastor, porque al fin y al cabo es el único que puede tener una solución, porque es buena gente. Deje de andar poniendo la confianza en los hombres. ¿No ves que los hombres son hombres? Maldito el hombre que pone la confianza en el brazo de otro hombre. No es el hombre, porque el hombre, confiando en el hombre, es como está el mundo. Pero bendito aquellos que confían en el Señor. Entonces, escuchen esto que es lo que la Biblia dice en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová en el 2026, esperanza mío y castillo mío, con todo esto que está pasando allá, pastor, ¿qué va a pasar? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Las cosas se ponen mal. Los demócratas dicen una cosa, los republicanos dicen otra cosa, pastor. Dios te dice, hey, wait a minute. Wait a minute. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Escuche, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la crisis. ¿Qué más? No solamente que Él va a estar con nosotros, le libraré y le glorificaré. ¿Qué más? Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La crisis altera el entorno, pero no altera a Dios. Aunque fuera todo se sacuda, nosotros no vivimos expuestos, vivimos resguardados. Segundo y no menos importante, vamos a seguir avanzando. Escuchen esto. No tomemos decisiones bajo presión. Busquemos dirección en Dios. La crisis muchas veces nos quiere hacer tomar decisiones inmediatas. No. Cuando usted está bajo presión, mantenga la calma. Porque por regla general, tomar decisiones importantes bajo presión nos va a llevar a la equivocación. Mira lo que dice la Biblia. Fíate, Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ante la presión, deja el impulso. Deja esa ansiedad de querer tomar decisiones bajo la desesperación. No, detente. Alguien me preguntó un día, pero pastor, ¿qué se hace cuando uno no sabe qué hacer? Cuando no sepas qué hacer, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada.
La crisis nos empuja a decidir rápido, pero la prisa puede desviarnos. Nosotros no decidimos desde la desesperación, sino desde... Entonces, ¿qué hace la paciencia? ¿Qué hace el fruto del Espíritu? Nos hace esperar en el Señor. ¿Sí o no? ¿Es fácil? Y no, no es fácil. Porque necesitas el fruto de la paciencia. Y el fruto de la paciencia no es un fruto de la carne, es un fruto del Espíritu. Entonces, escuchen esto que es interesante. Lo tercero que debemos aplicar en medio de las crisis no es nuestro final. Es el escenario donde Dios actúa a nuestro favor. Crisis no es sinónimo de ausencia de Dios. Crisis no es sinónimo de que voy a morir en esa condición. Crisis es posibilidad de ver a Dios obrar a nuestro favor. No miremos la crisis como una montaña insuperable, sino como una oportunidad que Dios tiene para manifestarnos su gloria. Porque cada crisis que yo enfrento con la sabiduría del Señor es una crisis que voy a superar para testificar de que Él es bueno, glorioso y todopoderoso. Entonces, escuchen esto que es interesante. El Salmo 34:19 dice, muchas son, no dice pocas, son muchas, pero muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, a pesar de que son muchas, no dice de algunas. De todas les librará Jehová. Este pobre, dice el Salmo 34:6, clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Entonces, ¿qué debemos hacer en medio de la crisis, en medio de la angustia, en medio de la prueba, en medio de la tribulación? ¿Qué debemos hacer? Clamar. Entonces la gente mira el clamor en medio de la crisis como una actitud de pasividad, como si la oración fuera inacción, porque nosotros pensamos que todo se resuelve con nuestro accionar intelectual y físico. No, la oración es algo que claramente es una acción espiritual que realmente mueve la mano del Señor a nuestro favor. Entonces, oración en medio de la crisis no es inacción, sino fe de que Dios puede transformar la situación en bendición. Entonces, dice el Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. El mundo en el que vivimos es un mundo ateo, es un mundo incrédulo, es un mundo agnóstico, es un mundo donde se jactan de su intelectualidad y nos quieren hacer creer a nosotros que es una pérdida de tiempo clamar al Señor. Pero no es una pérdida de tiempo, mi hermano. El oído del Señor está atento al clamor de los justos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que Dios escucha, diga conmigo, Dios escucha. No sea como ese que un día agarró y le dijo a un pastor, pastor, me voy de la iglesia, no quiero saber más nada con el evangelio. Y el pastor le dice, ¿por qué? Porque Dios no me escucha. Porque al fin y al cabo es una pérdida de tiempo todas estas cosas. Así que me voy. Y el pastor le dice, bueno, si te vas a ir, solamente te pido un último favor antes que te vayas. Y le dice, ¿qué? Párate en el medio de la calle, mira al cielo e insulta a Dios con el peor insulto que tú te puedas imaginar. Y el hombre lo mira y le dice, no, pastor. Y le dice, ¿por qué? Porque me va a escuchar. Entonces el pastor le dice, vos crees que Dios te va a escuchar si lo insultas, pero piensas que Dios no te escucha cuando clamas. La crisis forma parte de nuestro camino, pero no define nuestro destino. No estamos exentos de aflicciones, pero tampoco estamos solos en medio de ellas. Cuando clamamos, Dios responde. Y cuando Él interviene, lo que parecía un final se convierte en un proceso de liberación. Cuarto y no menos importante, vamos avanzando. Todo esto lo está guardando usted, ¿verdad? Lo está atesorando. Por si le falla la memoria, vaya sacando fotos de cada uno de esos principios, porque que la crisis todos en algún momento la vamos a atravesar,
Alguno dice, pastor, atravesar. Yo desde que nací estoy en crisis, tengo 50 años. Bueno, ya es un problema. Entonces ahí ya el problema no es la crisis, ya el problema es que tú te enamoraste de ella y se casaron. Entonces, cuarto principio que debemos aplicar en la crisis, cuidar nuestro interior. Lo que pensamos, fuerte, a ver, lo que pensamos en la crisis define cómo salimos de ella. A ver, ¿cuántos de ustedes han atravesado algún tipo de crisis en algún momento? Recuerden que la crisis aparece en diferentes escenarios. Existe crisis económica, existe crisis de salud, existe crisis existencial. ¿Cuántos han pasado eso? Si usted no tiene 40, no lo ha pasado. Porque en los 40 vos tenés una crisis existencial. Vos sabés que abandonaste la juventud, que ya no sos joven, y que ahora el reloj es como un reloj de arena. Es decir, nosotros en Argentina decimos alabado. Entonces, claro, vos comenzás, y eso es una crisis existencial. Por eso que a los 40 y pico, a los 50, solemos cometer errores terribles, con tal de no encontrarnos con una realidad existencial, una crisis existencial. Existen las crisis familiares, existen las crisis de diferentes maneras. ¿Sí o no? Ahora, es interesante, ¿qué comienza a pasar en nuestra cabeza cuando atravesamos una crisis? Nuestra mente comienza a ser bombardeada ¿con qué? Con pensamientos. Y después nosotros vamos haciéndole caso a esa acumulación de pensamientos que nos gobiernan. Porque si Satanás logra hacer aterrizar cada una de esas maquinaciones diabólicas, de esos pensamientos terribles que Él manda a nuestra mente, y nosotros en vez de llevarlos cautivo a la obediencia de Cristo, le dejamos que se aniden en nuestra cabeza, eso va a comenzar ¿a qué? A enfermarnos cada vez más. Porque una mente atormentada, una mente llena de pensamientos negativos, oscuros, es una mente que claramente va a entorpecer el fluir de la fe. Porque la fe necesita tener la libertad para moverse con poder en medio de nuestra vida. ¿Me siguen? Entonces la fe puede puede encontrar obstáculo en una mente que todo el tiempo está pensando, maquinando cosas terribles e imaginándose el peor desenlace de la crisis que está pasando. Yo no sé si a usted solamente le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces y yo he tenido que batallar con eso. Porque ante el escenario que estoy contemplando, la crisis que estoy viviendo, la mente me comienza a decir: de acá no hay salida, acá no hay forma, esto no se va a poder hacer. Y a todo eso le sumamos no solamente los pensamientos que Satanás tira a la mente, sino que a eso le sumamos los comentarios de la gente. Y muchos de esos comentarios vienen de gente que nos rodea, allegada a nosotros, que quizás muchos de ellos no lo hacen por mala voluntad, algunos sí, y otros son más realistas y quieren hacernos aterrizar y hacernos resignar ante la crisis, cuando la fe jamás nos conducirá al terreno de la resignación. La crisis siempre nos llevará al camino de la confianza, a esperar en el Señor, porque los que esperan en el Señor siempre encontrarán nuevas fuerzas, caminarán y no se fatigarán, porque Dios les dará las fuerzas para que sigan adelante peleando la buena batalla de la fe. Y es buena porque siempre Dios nos da victoria. Entonces, esto es tremendo. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis preocupados, estresados. En este caso la Reina Valera utiliza la palabra afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿cuánto? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La crisis comienza afuera, pero se define. Claro, yo no puedo controlar lo que pasa afuera, pero sí puedo controlar lo que yo decido que entre. El problema de lo de afuera se resuelve por cómo estoy por dentro. ¿Me siguen hasta acá? La crisis comienza afuera, pero se define adentro. Si nuestro corazón está guardado en Dios, no colapsamos, aunque el entorno se desordene.
Quinto, no nos aislemos. Dios no nos diseñó para enfrentar la crisis solos. Mi hermano, ¿cuántos enfrentan crisis a veces y dicen, es que nadie me entiende? ¡Bum! Y se meten en la cueva de la soledad. ¿Saben quién quiso enfrentar una crisis solo? Elías. Decir que Dios es bueno, misericordioso y paciente. Y logró ayudarlo. Pero nosotros debemos entender que siempre es bueno alinearnos. Ahora, por eso le digo, no es bueno enfrentarla solo, pero el hecho de que no es bueno enfrentarla solo no es que voy a llamar a cualquiera. Porque hay gente que lejos de acompañarte a salir victoriosos, te hunde más, claro. O sea, hay gente que... Por eso usted tiene que saber con quién camina en la fe. Se recuerda cuando la hija de Jairo, voy a ir rápido, la hija de Jairo se encontraba enferma. Jairo, un principal de la sinagoga, va en busca de aquel al cual él rechazaba, pero era la única opción para su vida, para solucionar esa crisis. Y le dice: Jesús, mi hija está gravemente enferma. ¿Tú puedes ir a resolverme esta crisis? Lejos de Jesús manifestar algún tipo de resentimiento y decir, y ahora venís, hipócrita, a buscar, pero ahora porque necesitas, pero antes te la pasabas hablando mal. De hecho, tú no eras uno de esos que decía que yo echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos en el nombre de Belcebú, príncipe de los demonios, y ahora que te toca a ti la crisis, ahora vienes en pos de mí. Ahora, ¿sabe qué? Que te ayude tu abuela. No, Jesús no. Eso nos muestra a nosotros que nosotros debemos manifestar. Sí, porque Jesús nos mostró un principio ahí. Porque hay a veces que Dios nos pone para que ayudemos a alguien que está en crisis, y esa persona que está en crisis en algún momento habló mal de nosotros, nos rechazó, y nosotros decimos, allá tú. Debemos amar a quienes no nos aman. Cuando llega Jesús, dice que uno se le acerca cuando ya Jesús está llegando a la casa y le dice, no molestes más al maestro. Tu hija ya no está enferma, tu hija ha muerto. ¿Sabe lo que le dijo Jesús al Padre? Se dio vuelta y le dijo, no temas, cree cree solamente. Cuando llegan allá, Jesús dice, la niña no está muerta, ella duerme. Y se lanzaron todos a reír. ¿Qué hizo Jesús? Se acompañó con la gente que creía en el poder de Dios. Agarró al papá, agarró a la mamá, agarró a Pedro, agarró a Juan, y entonces los metió con él. Y ahí fue donde Jesús dijo esas palabras gloriosas, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate y anda. Y la niña se levantó y anduvo. Entonces, tenés que aprender a rodearte de gente que te ayude a enfrentar la crisis. Escuche lo que dice Eclesiastés 4, 9 y 10. Mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. El aislamiento nos debilita. La crisis se sobrelleva mejor cuando caminamos juntos, no cuando nos encerramos. Sexto y no menos importante, principio que debemos aplicar para enfrentar las crisis y superarlas. Permanezcamos firmes. La crisis nos prueba, pero también nos fortalece. A ver, es en la crisis donde aflora nuestra verdadera espiritualidad. Es cuando estamos bajo presión que podemos sacar el mejor aceite de oliva, el aceite de la unción. Es en la prueba, es en la crisis donde nuestra fe es desafiada. ¿Sí o no? La fe se necesita para enfrentar lo que nosotros humanamente no podemos superar. Entonces escuche lo que dice la Escritura, que es sumamente importante. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas crisis, pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿se da cuenta? La fe es puesta a prueba. ¿Y qué debe producir? Paciencia.
Pero dice que la paciencia debe tener su obra completa. ¿Pero para qué, pastor? Para que seáis perfectos, es decir, completos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esto es glorioso, mi hermano. Entonces, la crisis no solo revela lo que hay en nosotros, también produce algo en nosotros. Lo que hoy nos presiona, mañana nos fortalece. Por ejemplo, cuando usted y yo atravesamos momentos críticos, difíciles, adversos, pruebas, adversidades, tribulaciones, aflicciones, todo eso va generando en nosotros un mayor incremento en la fe y testimonial. A medida que Dios nos va dando victoria, nosotros no solamente que vamos glorificando su nombre, no solamente que vamos fortaleciendo nuestra fe, no solamente que vamos madurando nuestro carácter, es que vamos testificando a aquellos que atraviesan por ese camino en el cual ya Dios nos dio victoria, y somos un canal de fe y de testimonio para aquellos que atraviesan las crisis. ¿Verdad? Entonces, deje que Dios trabaje en medio de su crisis. No abandone a Dios. No abandone la fe en medio de la crisis, porque tiene un propósito. Y el propósito es ayudarnos a crecer en la fe, en el carácter, en sabiduría. Séptimo, y con esto terminamos. Después de la crisis, Dios sigue teniendo propósito con nosotros. Escuche lo que dice Romanos. Y sabemos que a los que aman a Dios, a ver, ¿cuántos aman a Dios? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, es decir, las buenas y las que al parecer no son tan buenas, pero todas les ayudan a bien. ¿Por qué? Esto es, a los que conforme a su propósito, no a nuestro, sino a su propósito, son llamados. La crisis no cancela nuestro propósito, lo encamina. Dios no desperdicia lo que permite en nuestra vida. Entonces, quiero que veamos una verdad clave en tiempos de crisis económica. ¿Qué hizo? A ver, ¿qué es lo que proyecta este mundo con las guerras? Ayúdeme. ¿Qué es lo que proyecta? Una crisis económica, ¿verdad? Ahora yo le hago una pregunta. ¿Dios se maneja con la bolsa del Wall Street? ¿Dios consulta a las riquezas de este mundo para bendecirnos a nosotros? Dios, para proveer a sus hijos, para sustentar a sus hijos, sí o sí depende de los tesoros terrenales. No. En la Biblia una y otra vez vemos cómo Dios abasteció a sus hijos aún de manera gloriosa. Por ejemplo, cuando los hebreos tuvieron que atravesar un desierto, ellos no tenían Walmart, no tenían TJ Maxx, no tenían Publix, no tenían Sideinos. Si usted no sabe inglés, no. No había Winn-Dixie, no había Frisco en Mace, no había nada de esas cosas. Ellos no es que decían, che, tenemos hambre, bueno, anda a comprar Presidente que está 2 kilos de papa por $3. No. ¿Y cómo hacía Dios para abastecerlos? Les enviaba maná del cielo, les hacía salir agua, no para 2 judíos, sino todo un sistema de irrigación para un pueblo entero de la peña. Y cuando pedían carne decían, mira, quieren barbecue, parecen argentinos. Y le mandaba codornices, hasta que le salió por los ojos y decía, ya no queremos más carne, queremos ser veganos. Entonces, esto es muy importante que lo podamos entender. Pastor, ¿cómo debemos prepararnos nosotros para enfrentar una crisis económica? ¿Qué enseña la Escritura? ¿De qué manera nosotros debemos enfrentar la crisis? Bueno, ¿se recuerdan cuando el Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón roba
Y el orín habla de corrupción y habla de robo. Entonces la gente piensa que su seguridad está en lo que logra guardar en el banco. Preguntarle a un argentino en el año 2001 cómo tenía todos sus ahorros en el banco y de repente hubo un corralito y no pudieron sacar la plata del banco. Y después anda, quejate a donde quieras. Preguntarle a un cubano que tenía todos sus ahorros en el 59. Lo que pasa es que ya vivimos en una generación bastante avanzada, pero para esa generación que de repente te expropian todo y lo que te costó años, ¡pic!, se fue, porque te roban. ¿Y qué haces? A ver, de repente sube acá un zurdo y dice, bueno, todo lo que tenga en casa ahora la van a compartir con alguien que no tenga. ¡Pum! Ya está. ¡Pim! Y tu casa ya no es tuya. ¿Cuántos quieren eso? ¿Puede pasar? ¿Puede pasar? Sí, no solamente que puede pasar, pasa, pasó y pasará. De repente aparece un ejército loco que te dice que ahí hay terroristas y te dice, bueno, desplazate. Es más, voy a ser bueno contigo, te voy a dar 24 horas para que te muevas. Mira qué bueno que soy. Y además, porque soy tan bueno, te doy 24 horas para no matarte. Te destruyo la casa, pero no te voy a... para que veas qué bueno que soy. Y encima Dios me respalda porque soy su pueblo. Y aparte tengo un montón de evangélicos que dicen, sí, amén a eso. Terrible. Terrible. Entonces, ¿cómo hacemos, pastor? ¿Cómo se enfrenta una crisis? ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué debo hacer? Bueno, Jesús dijo que debemos hacernos tesoro en el cielo. ¿Me siguen? Entonces quiero que veamos cómo Isaac enfrenta una crisis, porque esto no es de ahora. A lo largo de la historia, post pecado, hubieron diferentes tipos de crisis en el mundo. Pero quiero que apliquemos el principio que aplicó en su momento Isaac para enfrentar una crisis. ¿Qué es lo que hubo en la tierra? Y dice, a ver, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó. Ok, ¿qué es lo que había en aquella tierra en aquel entonces? Hambruna, había una crisis terrible. Pero ¿qué hizo Isaac? Y sembró Isaac en aquella tierra y se quedó sin nada por hacerse el superfe. ¿Qué pasó en medio de la hambruna, en medio del caos en esa región? ¿Qué principio aplicó? La siembra. Y sembró y cosechó aquel año al 100%. Y Dios le dijo, ¿qué haces, tonto? No te dejes manipular. ¿No ves que estás enriqueciendo al pastor? Bobo, tonto. No. A ver, ayúdeme. Usted lo va a leer. ¿Qué es lo que dice? Ok, ¿qué te dice este mundo incrédulo? Que sembrar en tiempo de crisis es la manipulación del que te está liderando. Pero usted no se deje. Porque a usted, su pastor no es el incrédulo de moda, no es el famoso de moda, ni es el político de moda. Ellos seguirán con sus malos deseos, con sus conspiranoia. Pero usted y yo debemos aplicar el principio bíblico. ¿Qué hizo? Y lo bendijo Jehová. ¿Y qué pasó? Y el varón se enriqueció en el momento de crisis y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En medio de una crisis, la reacción natural del ser humano es cerrarse, retener y proteger lo poco que tiene. Pero mire ahora, pero el reino de Dios no opera bajo la lógica del temor, sino bajo el principio de la fe. Entonces, Isaac no sembró en abundancia, sembró en escasez, es decir, no dio de lo que le sobraba, sino en el momento de crisis sembró. Y no lo hizo porque las condiciones eran favorables, sino porque su confianza estaba en Dios. Muchas veces en tiempo de crisis económica las personas dejan de sembrar cuando en realidad es el momento donde más deben hacerlo, no por obligación, sino por convicción. Vamos a ponernos de pie, porque cuando sembramos en fe, aún en medio de la escasez, estamos declarando que nuestra provisión
no depende del sistema, sino de Dios. La crisis puede cerrar la mano del hombre, pero la fe la mantiene abierta delante de Dios. Entonces, Proverbio 11:24 dice lo siguiente: hay quienes reparten y lo pierden todo por bobos. No, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que le es justo, pero vienen a pobreza. Vamos, la última parte la leemos toda. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Vamos, dele fuerte ese aplauso a Jesús. Y vamos a terminar con esta canción. Levante sus manos al cielo y cierre sus ojos. Señor, queremos darte gracias por la instrucción, por alumbrarnos los ojos del entendimiento, por bendecirnos con esta palabra. Qué hermoso, Señor, que tú nos ayudes a entender las cosas que debemos hacer, los principios que debemos aplicar en los momentos más turbulentos y difíciles que nos toca atravesar. En medio de un mundo donde cada vez se hunde más en la confusión, nosotros estamos muy claros en Cristo Jesús. Señor, que esta palabra que has ministrado a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente, no quede olvidada, Señor. Por el contrario, que esta palabra produzca fruto en nuestro espíritu, que la podamos poner por obra y que podamos nosotros cada día darte gracias. En medio de esta situación, ayúdanos a permanecer fieles, a no desviarnos de la fe, a no cerrarte la mano, a sembrar con fe, sabiendo que el mejor tesoro, donde el ladrón no puede robar ni el orín puede corromper, es cuando nos hacemos ese tesoro en el cielo. Que tu pueblo sea siempre gobernado por tu espíritu, que la sabiduría y la unción los acompañe en cada momento, que tengan una semana súper bendecida, que ninguna arma forjada de las tinieblas pueda prosperar contra ellos. Dale sabiduría para que enfrenten las crisis y que sean un testimonio vivo de que tú eres el que nos da victoria en Cristo Jesús. Vamos a cantar una vez más y con esto terminamos. Y dice así: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Como dice Sanando la Nación: si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Si te tengo a ti, sí, Señor. si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Como dice Iglesia: si te tengo a ti, lo tengo todo.